Vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos en este video. Estos serán los ciclos de nutrientes gaseosos o atmosféricos. El primero y el más conocido por todos, obviamente, es el ciclo del agua. Y vamos a hablar muy poco porque es por todos conocido. Este es la circulación del agua desde los océanos a la atmósfera, de ahí a los continentes, tanto en la superficie como en el subsuelo. Entendamos entonces que este ciclo es el más conocido, yo creo que por todos conocidos, y en el cual el agua, este componente, está siempre girando y siempre está generando movimiento. Durante las diferentes etapas de este ciclo, el agua adopta tres estados físicos: líquido, sólido y gaseoso. El ciclo hidrológico consta de las siguientes etapas: evaporación, condensación, precipitación, escurrimiento e infiltración. No sin olvidar la circunstancia de la evapotranspiración, la cual está generada por las plantas. Ya lo vimos en clase esto. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. El ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico. Sus principales reservorios son la atmósfera y los océanos. El ciclo del carbono inicia cuando los organismos productores remueven el dióxido de carbono de la atmósfera y los productores acuáticos lo remueven del agua para convertirlos en carbohidratos, como la glucosa, por medio de la fotosíntesis. Liberan el oxígeno y el agua. La contaminación ambiental es el factor que más altera el equilibrio del ciclo del carbono. Entendámoslo así. Este ciclo está completamente conllevado a la utilización del carbono por parte de los seres vivos, es decir, por parte de los animales, como comida de animales, que son a su vez descomponedores, la respiración de estos animales, la combustión de algunos combustibles y la materia en descomposición desprende dióxido de carbono. Y entonces este dióxido de carbono en el aire es tomada en el aire por las plantas, y otra vez lo vuelven a convertir para nuevamente utilizarlo. Ciclo del nitrógeno. La reserva principal del nitrógeno de nuestro planeta está en la atmósfera, constituyendo su componente principal, ya que el 78% de ella está constituida de dicho gas. Todas las plantas y animales necesitan nitrógeno para elaborar aminoácidos, proteínas y ADN. El ciclo inicia cuando las plantas absorben nitratos por sus raíces para utilizarlo en su metabolismo. Luego, los animales obtienen el nitrógeno al ingerir plantas u otros animales. Cuando los organismos mueren, sus cuerpos se descomponen, hacen llegar el nitrógeno al suelo o al agua de los océanos, donde bacterias liberan el nitrógeno y lo devuelven a la atmósfera. Al final, la lluvia hace llegar el nitrógeno al suelo mediante el proceso de lixiviación hacia el interior del suelo. El ciclo reinicia cuando las plantas absorben los nitratos por medio de sus raíces. Todo esto de forma natural, pero recordemos que en la agricultura parte de estas sales que se le echan a las plantas, a los sembradíos, es ya una circunstancia química. Entonces, lo que hacemos es que se ayuda a la planta a crecer, porque es su alimentación, su alimento, pero también se está sobrecargando el suelo de distintos tipos de nitratos, de distintos tipos de sales, para que obviamente la planta crezca, pero después de todo eso va a cobrar factura, porque después de todo se está aumentando el que haya cierta cantidad química y se genera un desequilibrio. Vamos a hablar también del ciclo del oxígeno. La atmósfera posee 21% de oxígeno y es la fuente principal de oxígeno utilizable. Está estrechamente vinculado con el ciclo del carbono, debido al proceso de fotosíntesis.
de plantas, algas y bacterias, mediante el cual el dióxido de carbono es asimilado por las plantas y el oxígeno es liberado a la atmósfera, mientras que el proceso de respiración animal absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono, y también produce ozono como el resultado. Entonces, todo esto que les estoy comentando en el ciclo del oxígeno tiene que ver completamente con el ciclo del carbono. Al liberar ese enlace, se divide obviamente en carbono y el oxígeno. El carbono para alimentación y el oxígeno para respiración. Al final, cuando se produce el ozono, O3, por circunstancias, por rayos ultravioletas, nuevamente se vuelve rompe esa molécula y se genera nuevamente oxígeno. Entonces, el ciclo del oxígeno está completamente ligado al ciclo del carbono. Vamos a terminar este video y ya nada más vamos a practicar en el siguiente video el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre.